netamente lo que son pórticos. Entonces, una breve introducción sería, ¿no? Bueno, estos elementos finitos nos van a ayudar a determinar los esfuerzos y desplazamientos que tienen cualquier tipo de estructuras. En este caso y para esta clase para estas clases que vienen, vamos a determinar lo que vendrían a ser las fuerzas y desplazamientos en pórticos. Entonces, nosotros habíamos visto, bueno, para el primer parcial, acá está, elementos de este tipo, que eran elementos unidimensionales, cuya característica era que solamente tenían fuerzas axiales, por lo tanto solamente tenían deformación en un eje, en el eje X, y tenían desplazamiento en ese mismo eje. Entonces nosotros aplicábamos una carga netamente axial, como en este caso, digamos, esta carga P2 y esta carga P1, ¿verdad? Así como también nosotros posteriormente, en el capítulo 2, vimos lo que vendrían a ser vigas, en donde yo podía aplicar solamente en estas vigas fuerzas verticales y también momentos. Por ejemplo, en este punto podía aplicar un momento. Entonces, eso me permitía para determinar que vendrían a ser las deformaciones axiales, probablemente debido a esta fuerza P. Vamos a poner. Debido a esta fuerza P, seguramente este elemento se estira un poco, ¿no? Entonces aquí voy a determinar su desplazamiento en X. En esta gráfica de acá, de vigas, yo lo que podría hacer era determinar, uno, el desplazamiento vertical. Por ejemplo, en este punto el desplazamiento vertical era negativo, ¿verdad? Negativo BY. Y también existía un giro, un tita. Entonces el giro se daba hacia arriba, ¿verdad? Un giro tita 2. Entonces, el pórtico vendría a ser como una unión de estos dos elementos, de esas dos estructuras, las estructuras bidimensionales y las bidimensionales. Perfecto. Entonces, yo en este tipo de estructuras, como por ejemplo en este pórtico de acá, en el pórtico 1, yo tengo la influencia de, en este caso, debido a esta carga distribuida, cargas horizontales en los nodos y también momentos. Un momento acá y otro momento acá. Entonces tengo la combinación de ambos, ¿no? Para el elemento 1 tengo fuerzas verticales, bueno, fuerzas en su sistema de coordenadas locales, serían fuerzas verticales y momentos, ¿verdad? Pero para este elemento 2 lo que estoy haciendo es generar una compresión, ¿no? Para este elemento 3 se comportarían como fuerzas verticales. De igual manera en estas dos estructuras, ¿no? Esta fuerza de 10.000 libras está generando el elemento 2 compresión y en el elemento número 1 tracción, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a pasar. Ahora sí, voy a eliminar esta parte y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá está. Entonces, como habíamos visto, nosotros vamos a transformar nuestro sistema de coordenadas locales a globales, ¿no? Como habíamos visto en armaduras, en el capítulo 2 del primer parcial, lo que nosotros vamos a hacer es tomar cualquier barra que esté ubicada arbitrariamente, por ejemplo esta barra de acá que está inclinada, no está ni horizontal ni vertical, y a través de su inclinación, su ángulo de inclinación, nosotros vamos a poder determinar, una vez aplicadas las cargas, las deformaciones locales y globales en el elemento, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder determinar en esos dos tipos de referencia, en el de referencia local, en el de referencia global, yo tendría lo siguiente. Entonces, yo tengo este punto, y esta sería su coordenada en X, y esta sería su coordenada en Y. Y para el sistema de coordenadas locales, esta sería su coordenada en X, que está viniendo por acá, axialmente a la barra. Su coordenada en X, X', y esta sería su coordenada en Y', ¿verdad? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es transformar estas de coordenadas locales a globales, ¿sí?
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros habíamos visto en la primera parte que cuando nosotros transformábamos las coordenadas locales, que estarían dadas por U' y B', a globales nos salía esta ecuación de acá. Entonces, esta ecuación podíamos deducir este arreglo de matrices, ¿no? Que es su representación matricial de la ecuación. Entonces, nosotros vamos a tener este arreglo, ¿no? Nosotros aquí tenemos dos puntos, un punto por acá, un punto por acá. Entonces, a través de los desplazamientos globales que yo voy a tener, que en este caso serían, por ejemplo, para esta primera parte sería U1 y B1, y para este segundo punto sería U2 y B2, yo voy a poder determinar los desplazamientos locales con este arreglo, conociendo el ángulo de inclinación de mi elemento o barra. Entonces yo voy a poder hacerlo a través de este sistema de ecuaciones que se puede traducir en esta notación matricial. Ahora acá hay algo que tenemos que destacar, ¿no? Aparte, bueno, como en el primer capítulo vimos que teníamos un desplazamiento axial, ¿verdad? O una deformación axial. Estaba dada por lo que vendría a ser U, ¿verdad? U1 y U2. Por otro lado, yo tenía en el segundo capítulo de vigas, habíamos visto que también existen deformaciones, o bueno, en este caso desplazamientos verticales. Entonces aquí yo tendría U2 y V2, ¿verdad? Pero con el efecto del momento, también yo voy a tener un giro en este nodo, un θ2, y en este nodo, un θ2. Entonces acá, ¿cómo yo lo puedo ver o dónde está ese efecto del giro? Este θ2 y este θ2. O sea, realmente lo que nosotros vamos a hacer es implementar en esta matriz los giros causados por la aplicación de las fuerzas. Entonces, en este caso, lo único que tendríamos que hacer es, acá está, es aumentar esta fila, bueno, una fila y dos filas y dos columnas, para poder determinar su efecto, ¿no? Aquí las columnas estarían para U1, B1, θ1, U2, B2, B2 y θ2, ¿verdad? Lo único que hicimos era implementar este 1, ¿no? Ya que el giro realmente es independiente a la orientación de nuestra barra o de nuestro elemento, porque, bueno, básicamente es un giro, ¿no? Entonces no vamos a poder descomponerlos en sus componentes, porque es un giro, nada más. Entonces es un ángulo de giro. Por lo tanto, se va a mantener. ¿Ok? Entonces esta sería mi matriz de transformación. Ahora, esta ecuación es importante porque nos va a ayudar a determinar lo que vendría a ser los... Ahora, ¿qué vamos a poner? Lo voy a cambiar de lápiz. Nos va a ayudar a determinar lo que vendrían a ser las coordenadas, los desplazamientos locales a través de nuestros desplazamientos globales. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a calcular con nuestro vector de fuerzas y matriz de rigidez van a ser los desplazamientos globales. Pero para yo poder conocer los desplazamientos y deformaciones locales, voy a tener que multiplicar por esta matriz de transformación, que es esta de acá, como lo habíamos visto. La matriz T. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Acá está. Bueno, ahora, ¿cómo van a ser nuestra matriz de rigidez para elementos reticulares o pórticos? Yo voy a tener dos tipos de matriz de rigidez. La primera que habíamos visto las clases pasadas, que se deberían hacer las matrices de las vigas, la matriz de rigidez de la viga, que está por esta expresión, y solo respondería a lo que vendrían a ser desplazamientos verticales y giros. Y tendría mi matriz del elemento unidimensional, que vendría a ser esta, ¿no? Que solamente va a responder a lo que vendrían a ser deformaciones axiales. Entonces, como habíamos dicho, los pórticos es una combinación de estos, en donde no solo vamos a tener deformaciones axiales, sino también vamos a tener desplazamientos verticales y giros. Por lo tanto, vamos a tener que combinar estos dos efectos, ¿sí?
Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Dónde está? Acá. Lo que yo voy a hacer, en principio, es multiplicar este módulo de elasticidad por área dividida entre L a cada uno de los elementos de la matriz del elemento unidimensional que va a estar acá. Entonces aquí estaría, ¿no? U1. Lo voy a hacer más. Acá está. Entonces aquí vamos a poner U1, U2 y las columnas U1, U1 y U2. Entonces voy a tener estas dos columnas y esas dos filas, ¿verdad? Entonces voy a implementar estas columnas de ceros y filas de ceros para yo poder introducir el efecto que tendrían las fuerzas verticales y los giros, ¿no? Esto va a ser U2, ese sería D1, tita 1 y este sería D2, tita 2. Perfecto. Y lo mismo para las filas, ¿verdad? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo para mi matriz de rigidez de vigas y les voy a implementar una columna adicional que vendrían a ser estas dos columnas adicionales y estas dos filas que van a ser para el efecto de las fuerzas axiales, ¿no? Que están acá. Esa sería la matriz de rigidez de un pórtico, como podemos observar acá. Entonces esta nos va a servir para resolver estructuras reticulares que tengan fuerzas verticales, momentos y también fuerzas axiales. En este caso, esta matriz de rigidez solamente nos va a servir para un pórtico con elementos netamente horizontales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga un pórtico de este tipo, digamos? Más o menos así. Aquí tendría un empotramiento, acá tendría una barra vertical, una horizontal y una arbitrariamente orientada, de esta manera. Realmente no me va a servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como habíamos visto anteriormente, está acá, lo que nosotros podemos hacer es aplicar la matriz de transformación, que es esta, para poder determinar mi matriz de rigidez global, como nosotros lo hemos ido haciendo para la parte de armaduras, ¿no? Entonces yo voy a multiplicar mi matriz de rigidez elemental, que es KE, la multiplico por la matriz de transformación T, bueno, acá arriba ya está explicado, y voy a obtener esta que va a ser mi matriz de rigidez global, que me va a permitir enlazar todos mis elementos con las mismas expresiones, ¿no? Para un sistema de referencia completamente global. Entonces, aquí hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es el ángulo de orientación. Como habíamos visto en la parte de armaduras o cerchas, yo tengo que determinar la dirección de mi elemento. Por ejemplo, acá. Acá voy a ir desde el nodo menor, que es el nodo 1, al nodo siguiente, que es el nodo 2. Muy bien, hasta acá todo bien. Tengo mi elemento número 1. Entonces, esa va a ser la dirección. La dirección va a ser de abajo hacia arriba, podría decir. Ahí está. Acá está. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar mi nodo inferior, voy a generar una recta horizontal y voy a tener un ángulo de inclinación, en este caso un ángulo de inclinación θ. Tengo que tomar en cuenta que este ángulo de inclinación siempre tiene que ser en sentido antihorario, ¿sí? Entonces ese sería mi ángulo. Por ejemplo, mi ángulo número 1, en este caso lo pondré como alfa para no confundirnos con los giros. Entonces aquí sería giro antihorario, entonces aquí tendría alfa 1 va a ser igual a, algún valor, ¿no? Algún valor positivo. Entonces voy a tener, cuando mi ángulo está en sentido antihorario, voy a tener un ángulo positivo alfa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá yo podría tener de repente otro ángulo. Entonces, el ángulo 2 de la barra número 2 va a ser 0, porque está completamente horizontal. Y aquí voy a tener otro ángulo. Digamos, acá va a ser el alfa 3, va a ser igual. Entonces yo parto de la horizontal y voy a tener que dar un giro hasta acá.
Este va a ser alfa 3. ¿Sí? Entonces vamos a partir siempre de la horizontal y vamos a ir en sentido antihorario. Entonces esta parte la voy a eliminar. Y listo. Ya. Entonces generamos una horizontal y vamos a ir en sentido antihorario hasta nuestro elemento. Y ese va a ser nuestro ángulo de inclinación. Entonces yo voy a tener acá que el coseno, bueno, en este caso está abreviado con C, donde voy a tener que el C va a ser el coseno del alfa de mi elemento y el S va a ser el seno de el ángulo de mi elemento. Entonces acá tengo expresiones como la primera, por ejemplo, que es el área por el coseno al cuadrado más 12 veces la inercia sobre la longitud al cuadrado por el seno al cuadrado y así expresiones similares. Ok. Entonces ya nosotros podemos reconocer lo que vendrían a ser desplazamientos y deformaciones locales y globales. Y nos tocaría conocer lo que vendrían a ser, bueno, aquí están, desplazamientos locales y globales. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá, en este punto. El punto número 2, imaginamos que se va a desplazar de la siguiente manera. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, supongamos que va a venir de la siguiente manera. Esta barrita, por efecto de esa fuerza, digamos, va a bajar un poco. Voy a exagerar esto para que se note, digamos, hasta acá. Esto también va a bajar hasta acá. Y por acá voy a tener esto de aquí, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a tener un desplazamiento U2, B2 y θ 2. Entonces ese desplazamiento yo lo voy a tener que traducir de la siguiente manera. Supongamos que, acá está, aquí vamos a cambiar de color a un color negro. Entonces yo voy a tomar el elemento número 1. Entonces tomo mi elemento 1, evidentemente en el punto que yo tengo acá, en el nodo número 1, todas mis deformaciones van a ser 0, pero acá yo voy a tener lo siguiente. En las coordenadas locales, yo voy a notar que aquí se va a desplazar verticalmente un B'2, horizontalmente probablemente se estire un poco, entonces va a ser U2, y evidentemente que hay un giro, ¿verdad? Que es θ 2, en el nodo número 2, ¿verdad? Y estos son lo que vendrían a ser en coordenadas locales, bueno, en desplazamientos locales. Son muy diferentes a lo que nos muestran acá, ¿no? Bueno, ¿qué más podríamos decir de esto? Básicamente nada. Entonces, ¿cómo yo determino eso? Yo con mi matriz de rigidez global y mi vector de fuerzas nodales voy a determinar mis desplazamientos locales, que son estos. Entonces, esto es lo que yo realmente voy a encontrar. Y lo que va a pasar es que al multiplicar con mi matriz de transformación, que es esta, yo voy a poder determinar mis coordenadas locales, que son nada más esta de acá, ¿verdad? Cómo se estira, cómo se desplaza verticalmente y cómo gira localmente. Ok, entonces pasamos al siguiente punto, que vendrían a ser el vector de fuerzas locales. Ahora, ¿yo cómo determino las fuerzas locales? Las fuerzas locales básicamente van a ser lo siguiente. Yo tengo un nodo 1, tengo un nodo 2 y yo voy a tener acá fuerzas que van a ser axiales, van a ser fuerzas verticales de corte y momentos. Por ejemplo, acá voy a tener la fuerza 2, bueno, fuerza 2 en X, fuerza 1 en X, por acá voy a tener fuerza 1 en Y, fuerza 1 en Y, bueno, 2 en y aquí voy a tener momentos, digamos un momento 2 y un momento 1, que básicamente estas 4 fuerzas y 2 momentos los voy a poder determinar a través de esta ecuación matricial, en donde yo voy a tener los desplazamientos, en este caso locales, y multiplicando con la matriz de rigidez elemental voy a poder obtener mi matriz, bueno, mi vector de fuerzas locales.
que van a ser representadas de esta manera, ¿verdad? Ahora, lo que yo podría hacer acá es... a ver, un minutito. Esto lo voy a cortar y podría ahorrarme algo de tiempo. ¿Cómo podría hacerlo? Lo que podría hacer es, para poder encontrar exactamente estas mismas fuerzas, podría multiplicar... A ver, ¿dónde está esto? Ok, perfecto. Voy a obtener esto de acá. Muy bien. Listo. Entonces, lo que yo podría hacer es tomar... el vector de fuerzas locales va a responder a la siguiente ecuación, que va a ser K, que es la matriz de rigidez elemental en coordenadas locales, que es esta de acá, la que habíamos visto al principio, por la matriz de transformación, por el vector de fuerzas, bueno, de desplazamientos y giros globales, ¿no? Entonces, estos serían globales. Entonces, lo que yo puedo hacer es tener esta expresión. Las fuerzas locales van a ser iguales a K. K' por T, habíamos dicho que es esta matriz de acá. Esta matriz de acá viene a ser la matriz de rigidez elemental en coordenadas globales, ¿verdad? Y multiplicado por el desplazamiento en coordenadas globales. Entonces yo tendría esto de acá. Y lo que yo podría hacer es multiplicar la matriz que yo voy a calcular en este momento, que ya tengo calculado, por mi vector de desplazamientos y giros globales. Entonces, si yo multiplico estos dos, me va a dar como resultado mis fuerzas en cada uno de los elementos. ¿Sí? Perfecto. Esto lo voy a eliminar y esto lo voy a hacer por acá. Muy bien. Entonces, realmente esta parte de la materia es bastante tediosa, es muy largo, porque anteriormente en vigas, nuestra matriz de rigidez por lo general nos salen con valores enteros. Pero como vemos acá, van a estar, cada elemento de mi matriz va a estar relacionada con cosenos, con senos y dividido entre longitudes al cuadrado. Entonces va a generar que todos mis valores, a excepción de algunos cuantos, cuando tenga ángulos como 0 o 90, me van a quedar valores con muchos decimales. Entonces, inevitablemente vamos a generar muchos errores por redondeo acá. ¿Sí? Entonces es tedioso, hay que tener mucho cuidado, pero vamos a ver estrategias para tratar de no equivocarnos en esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a un ejercicio. En este caso sería el ejercicio 4, creo. En donde nos piden determinar, uno, los desplazamientos, las reacciones y las fuerzas en cada uno de los elementos. Entonces nos dan de dato, y nos tienen que dar de dato siempre, en este caso el módulo de elasticidad, el área y la inercia de las secciones de cada una de las barras. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es copiar esto y nos vamos a ir al point. Perfecto. Listo, nos piden determinar eso. Está. Listo. Entonces voy a llevar esta imagen ahí. Donde voy a tener esto de acá. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Ya. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, lo que yo les recomendaría de entrada es determinar nuestros grados de libertad. Por ejemplo, en este punto, como habíamos dicho, ahora cada nodo va a tener 3 grados de libertad. Uno que va a ser el vertical en 1, la horizontal en 1, y también voy a tener un giro. En este caso va a ser θ1. Lo mismo para acá, que va a ser vertical en 2, horizontal en 2 y θ2. Y de igual manera acá, que va a ser vertical en 1, horizontal en
bueno, en 3 en este caso, y un giro en 3. Ahora, en este caso ya tendríamos 9 grados de libertad. Bueno, 3 grados de libertad por cada nodo. Y en total serían 9 incógnitas, de las cuales nosotros conocemos que, y aquí lo vamos a poner, U1 va a ser igual a 0, B1 va a ser igual a 0, θ 1 va a ser igual a 0, U3 va a ser igual a 0, B3 va a ser igual a 0 y θ 3 va a ser igual a 0. Con lo cual nos va a dejar con únicamente 3 incógnitas para determinar los desplazamientos ligeros, ¿verdad? Entonces, por lo general, en el examen, y el mismo docente lo dijo, nos va a permitir determinar, bueno, nos va a dar ejercicios de tal manera que solamente tengamos que resolver un sistema de ecuaciones 3×3, ¿no? Porque habíamos visto que una vez tengamos el vector de fuerzas nodales equivalentes, la matriz de rigidez y nuestras incógnitas de desplazamientos y giros, se nos genera un sistema de ecuaciones 3×3. Acá vamos a poner solución. ¿Sí? Entonces, esa sería una ventaja que tendríamos, ¿no? Porque nuestras calculadoras, bueno, al menos las más antiguas, no te permiten determinar o resolver sistemas de ecuaciones un poco más grandes. Entonces, vamos a empezar. Habíamos dicho que el algoritmo para resolver este tipo de ejercicios vendría a ser como primer paso la determinación de matrices de, a ver, aquí vamos a poner de matriz de rigidez elemental. Rigidez elemental. Entonces vamos a pasar a hacerlo. Vamos a comenzar con nuestro elemento número 1. Elemento número 1. ¿Qué datos tenemos que extraer? En primer lugar, yo para mi matriz de rigidez necesito la longitud, necesito el ángulo de inclinación, 1, longitud 1. Voy a necesitar el coseno, que va a ser el coseno de ese ángulo. Y también voy a necesitar el seno de ese ángulo. En este caso va a ser ese. Seno de θ. Perfecto. Entonces, yo puedo notar que es una barra inclinada. Por lo tanto, voy a tener que determinar por el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí voy a tener la raíz de la parte horizontal al cuadrado más la parte vertical al cuadrado, lo cual me va a dar 5 metros. Perfecto. Posteriormente voy a tener el ángulo. Entonces, el ángulo lo voy a calcular como tangente a la menos 1 de. En este caso tendríamos que tomar la parte vertical sobre la horizontal. Y esto me va a dar como resultado 53,13 grados. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya tenga ese ángulo, voy a tener que sacar sus cosenos y su seno. Entonces, esto sería, a ver, un momentito. Acá tendríamos 0,6. Listo, y aquí tendríamos 0,8. Perfecto. Ahora tenemos que calcular nuestra matriz de rigidez. Entonces voy a pasar acá, voy a venir por acá y voy a copiar esta matriz de rigidez. Entonces yo voy a decir la matriz de rigidez. Bueno, antes de eso lo copiaré esto de acá. Z. Acá está. Ahora, bueno, esta parte nos dice simétrica porque básicamente va a tener los mismos componentes que tenemos acá, pero opuestos. O sea, toda esta fila, lo voy a dibujar con eso, toda esta fila va a estar acá como columna. La siguiente como columna, la siguiente como columna, esos dos elementos como columna y este último elemento como columna. ¿Sí? Entonces, eso es para simplificar lo que vendría a ser. Y no estar anotando todo, ¿no? Pero en este caso, para resolver esos ejercicios de pórtico necesitamos anotar todo.
y copiar cada uno de los elementos, ya que cuando los subdividamos en submatrices no nos estemos perdiendo, porque por ejemplo la submatriz que va a venir acá, realmente la vamos a tener que hacer de memoria, ¿no? Entonces mejor designar la matriz. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Realmente acá tenemos 6 por 6, 36 términos, pero acá hay 7 términos que se van a repetir. Por ejemplo, este de acá, lo voy a subrayar. Este de acá. Este término para mí va a ser el término número 1, es a por el coseno al cuadrado más 12 veces la inercia sobre la longitud al cuadrado por el seno al cuadrado. Que en este caso sería, el área es 3 por 10 a la menos 2. La voy a copiar, 3 por 10 a la menos 2 por el coseno, que es 0,6 al cuadrado, más 12 veces la inercia, que sería 3 por 10 a la menos 4. Por 3 por 10 a la menos 4. Todo esto dividido entre la longitud al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, por el seno al cuadrado, que sería 0,8 al cuadrado. Entonces, esta expresión me va a dar como resultado 1,089, mejorar esto, 0,89 por 10 elevado a la menos 2. Perfecto. Entonces, una vez que yo lo tenga, voy a proceder a los siguientes elementos. El elemento número 2 que más se va a repetir va a ser este de acá, que va a ser el área menos 12 veces la inercia dividido entre L al cuadrado por el seno al cuadrado. ¿Sí? En este caso ya tengo estos valores calculados, así que los voy a copiar para no estar perdiendo mucho tiempo. En este caso sería 433 por 10 elevado a la menos 2. Perfecto. Posteriormente voy a tener mi tercer elemento, que es 6, bueno, que vendría a ser este del medio, este de acá. Este es mi elemento 1, mi elemento 2, mi elemento 3, que va a ser el área por el seno al cuadrado más 12 veces la inercia sobre L al cuadrado por el coseno al cuadrado, que esto vendría a ser igual a 1,925 por 10 a la menos 2. Perfecto. Luego, mi cuarto elemento que más se va a repetir va a ser este de acá. Vamos a poner 4 y va a ser menos 6 veces I sobre L por el seno. Y esto me va a dar como resultado menos. Bueno, en este caso no utilizaré el signo menos, porque, por ejemplo, si notamos acá, y esto lo va a cambiar de color, acá está como menos 6i sobre L por S, pero acá está como positivo. Entonces simplemente voy a copiar el signo y luego lo pongo el valor. Entonces acá voy a tener 2,88 por 10 elevado a la menos 4. Voy a tener un elemento que me hace repetir, que va a ser el quinto, que va a ser L por el coseno. Y esto me va a dar como resultado 2,16 por 10 a la menos 4. Voy a tener un sexto elemento que va a ser este de acá abajo, 4 veces la inercia, que me va a dar como resultado 1,2 por 10 a la menos 3. Y un séptimo elemento que va a ser 2 veces la inercia, que va a ser 6 por 10 a la menos 4. Muy bien, una vez que tenga todos estos, a ver, esto lo voy a cambiar. Ya tenga este elemento, vamos a hacerlo un poquito más grueso. Este elemento de acá, este elemento. Ya tenga los valores de los 7 elementos que más se repiten, recién voy a ensamblar la matriz de rigidez. Ahora hay que tomar en cuenta una cosa, ¿sí? Aquí yo tengo un valor constante, que es el módulo de elasticidad sobre la longitud. ¿Qué es lo que voy a hacer? El módulo de elasticidad, este, es el mismo para todos.
aquí vamos a anotar. Mismo en toda la estructura, ¿no? En cambio, la longitud puede que sea el mismo o puede que no sea el mismo. Puede que sea diferente. Entonces, ¿qué yo les aconsejaría hacer en este caso? Es primero determinar si tengo la misma longitud en todos los elementos. Por ejemplo, acá, al parecer, L1 es igual a 5 y también L2 es igual a 5, ¿verdad? Porque es la diagonal de un triángulo de 3 y 4 como lados. Entonces, al ser el mismo valor, yo lo que voy a hacer es dejar esta EI constante, ¿ok? Para que al final yo realice la operación. En este caso vamos a dejarlo así, pero hay otros ejercicios, como por ejemplo, creo que el siguiente no lo tiene. A ver. Ejercicios como este, por ejemplo, en donde yo tengo acá una longitud de 30, pero la longitud inclinada es diferente de 30. Por lo tanto, voy a tener que introducir todo, bueno, esta L a cada uno de estos elementos, ¿verdad? 1 sobre L, 1 sobre L, 1 sobre L. ¿Sí? Pero este no es el caso. Entonces acá lo vamos a dejar por fuera como una constante y ensamblamos nuestra matriz de rigidez. Entonces voy a agarrar esto, lo voy a eliminar. Creo que para este segundo parcial les dejo introducir un formulario. Y el formulario solamente tiene esta matriz. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, no tienen que memorizar todo realmente. Ya, entonces aquí voy a tener la matriz de rigidez elemental de mi elemento. Entonces aquí voy a tener el módulo de elasticidad sobre la longitud de toda esta matriz. Y voy a empezar a copiar. Por ejemplo, mi elemento 1 se va a repetir en estas posiciones. En esta de acá, a ver, lo copiaré. Lo vamos a poner con un color distinto. En esta posición de acá, en esta posición de acá, pero con signo negativo, en esta posición y en esta posición de acá, que ahorita no se nota. En esas 4 posiciones. Entonces acá yo voy a tener 1,89089 por 10 a la menos 2. Por acá voy a tener 1, 2 y por acá de la misma manera. 1,089 por 10 a la menos 2 negativo. Perfecto, entonces por acá voy a tener 2 más y acá abajo vamos a poner 1,089 por 10 a la menos 2. Entonces, como me dice que es simétrico, entonces este valor de acá va a ser el mismo que este. Entonces, este va a ser negativo. Y de la misma manera acá, 1,089 por 10 a la menos 2. Muy bien, una vez que ya tenga eso, voy a pasar al siguiente valor. El siguiente va a ser este de acá. Entonces, este se va a repetir acá en forma negativa, acá en negativo, acá en positivo, acá es el espejo de esta submatriz de acá arriba, que igual va a ser negativa, y acá en positivo. Entonces este se repite en total 8 veces. Entonces voy a tener acá 1,433 por 10 a la menos 2, 1,433 por 10 a la menos 2. Por acá de la misma manera, menos 1,433 por 10 a la menos 2 y 1, negativo 433 por 10 a la menos 2. De la misma manera acá, negativo 1,433 por 10 a la menos 2 y 1,433 por 10 a la menos 2. Muy bien, y acá de la misma manera. 433 por 10 a la menos 2 y 1,433 por 10 a la menos 2. Muy bien. Pasamos al siguiente, que vendría a ser mi elemento número 3. Entonces acá voy a ponerlo con color amarillo, que se va a repetir en el centro de las submatrices, que van a ser esta y esta de acá. Muy bien. Entonces los voy a copiar. En este caso va a ser 1,929 por 10 a la menos 2
1,929 por 10 a la menos 2. Negativo, sí, negativo. Y menos 1,929 por 10 a la menos 2. Y 1,929 por 10 a la menos 2. Muy bien. Ya, perfecto. Y de la misma manera por acá. Voy a tener mi siguiente elemento. Lo voy a poner con color naranja, que va a ser el número 4. El número 4 se repite acá, 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 acá abajo, por acá y por acá. Y eso vendría a ser 2,88 por 10 a la menos 4. Entonces acá tengo 2,88 negativo. Y acá igual vendría a ser negativo. 2,88 por 10 a la menos 4. Por este lado vendría a ser negativo también. 2,88 por 10 a la menos 4. Y por acá positivo. 2,88 por 10 a la menos 4. Muy bien. Acá de la misma manera, 2,88 por 10 a la menos 4. Negativo. Y por acá positivo. 2,88 por 10 a la menos 4. De igual manera acá, 2,88 por 10 a la menos 4. Esto lo voy a recorrer un poco. Y de igual manera acá, 2,88 por 10 a la menos 4. Muy bien. Una vez que tenga eso, voy a pasar al siguiente. Mi elemento constante número 5. Que es este. 6i sobre L por C. Entonces voy a tener esto de acá. Va a estar acá. Va a estar presente acá. Y va a estar presente acá. Mi elemento naranja estaba presente acá. Muy bien. Entonces vamos a copiarlo. Es muy tedioso. Realmente es muy tedioso. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque si esto está mal, por más de que todo lo demás hagas un buen procedimiento, también va a estar mal. Entonces aquí sería 2,16 por 10 a la menos 4, 2,16 por 10 a la menos 4, 2,16 por 10 a la menos 4 y 2,16 por 10 a la menos 4. Por acá va a ser 2,16 por 10 a la menos 4 y 2,16 por 10 a la menos 4. Ahora sí. Entonces acá yo tendría un signo positivo en la parte superior y negativo en la parte inferior. Aquí estaría negativo y aquí estaría negativo. Listo. Por acá también sería negativo. Por acá es negativo, por lo tanto abajo también va a ser negativo. Perfecto. Y por último voy a tener el 4 veces i y el 6, bueno, y el 2i. Entonces voy a tener por acá esos dos elementos que se van a repetir, este 4i y este 4i, que van a estar en estas posiciones, que es 1,2 por 10 a la 3 y 1,2 por 10 a la menos 3. De la misma manera voy a tener 2 veces i, que es 6 por 10 a la menos 4, que va a estar acá. 6 por 10 a la menos 4 y 6 por 10 a la menos 4. Muy bien. Entonces los voy a resaltar para notar mejor. Tengo esto que está con negativo. Bien, voy a tener esto también. Voy a tener esto de acá. Y listo. Luego voy a tener esto de acá, que es el primer elemento que se va a repetir en todas las submatrices como primer elemento. Luego voy a pasar a estos que están con violeta, y va a ser este, y va a ser este. Posteriormente el que tiene el amarillo, y van a ser todos los elementos del centro. Y por acá, luego voy a tener los elementos naranjas, que van a ser los bordes, este borde, bueno, ese no, este de acá y este. Y por último los verdes, estos verdes, que van a ser esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto
y esto. Y por acá me faltaba un naranja. Este naranja y este naranja. Y este naranja y este naranja. Listo. Lo estoy poniendo así por única vez, ¿no? Va a ser la única vez que hagamos esto en este curso, para que se entiendan. Bueno, como se está haciendo por primera vez, entonces yo creo que vale la pena tomarse un poco más de tiempo. Entonces ya tengo esto, ¿no? Entonces copio todos mis elementos, he calculado individualmente. Les recomiendo que lo hagan de esta manera porque de otra forma pues va a ser muy complicado, ¿no? Estar calculando 36 veces, 36, realizar 36 cálculos, cuando en realidad solo puedo hacer 7 y voy a ir copiándolo por ahí, ¿sí? Entonces una vez que yo ya tengo esta matriz elemental 1, voy a dividir en submatrices. Esto lo voy a hacer directo. A ver, voy a bajar por acá, voy a bajar por acá y también voy a hacerlo de manera horizontal. Listo. Entonces lo voy a recorrer un poco. Un minutito. Control X y lo bajaré acá para mayor comodidad. Entonces acá. Listo. Muy bien. Esta submatriz, esta de acá va a ser la submatriz 1, 1. A ver, voy a poner las etiquetas que va a ser U1, B1, un poco más arriba. U1, B1, tita 1, U1, B2, tita 2, U1, vertical en 1, giro en 1, U2, vertical en 2 y giro en 2. Perfecto. Entonces, esta submatriz de acá, que va a estar representada por este cuadradito, va a ser la matriz elemental de mi elemento número 1, 1, 1, ¿verdad? Porque tenemos los componentes en filas del nodo 1 y columnas del nodo 1. Esta de acá, ya. Esta de acá va a ser el K. ¿Dónde está? Acá está. Listo. En donde voy a tener lo siguiente. Esta va a ser el K 1, 2 del elemento número 1. Esta de acá va a ser el K 2, 1 de mi elemento número 1. Y esta de acá va a ser el K 2, 2 de mi elemento número 1. Perfecto. Entonces ya no vamos a subdividir. Entonces ya tengo todas las matrices y submatrices de mi elemento número 1 y voy a pasar a mi elemento 2. Elemento número 2. Perfecto. Entonces voy a tener que calcular todo esto de acá. Ya sabemos que la longitud igualmente es 5 metros. Voy a tener el tita, que va a ser en este caso el mismo ángulo, ¿verdad? Ahora voy a tomar esto de acá. Tomo la imagen y vamos a determinar el ángulo de mi elemento 2. Entonces, ya les había dicho, trazo una horizontal. Lo trazaría desde acá. Trazo una horizontal y lo que voy a hacer es determinar este ángulo. Todo este ángulo hasta acá, ¿verdad? Que me va a dar un ángulo positivo alfa. Muy bien. Entonces yo voy a tener acá tita, va a ser igual. Yo puedo también hacerlo de esta manera. O sea, va a contradecir lo que yo digo, pero lo vamos a compensar de la siguiente manera. Este va a ser un ángulo negativo. Yo puedo hacerlo en sentido antihorario y me va a ser mi ángulo positivo, así como también yo lo puedo hacer en sentido horario. Entonces, pero si lo voy a hacer en sentido horario, mi ángulo va a tener que ser obligatoriamente negativo. Entonces voy a hacer eso, tangente menos 1 de, si hago en ese sentido, voy a tener que mi vertical, en este caso va a ser 3, ¿sí? No, mi vertical va a ser 4 y mi horizontal va a ser 3, ¿verdad?
que va a ser exactamente lo mismo que este ángulo, que es 53,13. 13 grados. En donde voy a tener un coseno que va a ser 0,6, que ya lo calculamos anteriormente, y un seno que va a ser 0,8. Pero en este caso habría una condición, o sea, al introducir este ángulo como negativo, voy a tener menos 0,8 en el seno, ¿sí? Entonces ese es un ángulo negativo, introduzco el ángulo negativo en mis dos funciones trigonométricas y me va a dar estos dos resultados. Entonces lo que yo debería de hacer en esos casos es determinar mi nueva matriz de rigidez, en donde esta matriz de rigidez va a ser, pues lo voy a traer por acá y vamos a hacer un análisis para que no estemos calculando todo de nuevo. Entonces voy a encerrar todo esto y lo voy a copiar acá abajo. Control V. Y por acá también vamos a copiar. Listo. Entonces acá vamos a hacer un pequeño análisis. Acá está. Acá yo tengo, lo único que cambia acá es el signo de mi parámetro seno, de mi función trigonométrica seno, ¿verdad? Es lo único que va a cambiar. La longitud va a ser la misma, el coseno va a ser el mismo, el módulo de elasticidad es el mismo, el área y la inercia son lo mismo. Por lo tanto, si yo introduzco acá este seno negativo, con el cuadrado se va a eliminar y va a ser el mismo resultado. Entonces, ok. Voy a tener acá, cuando yo introduzca el parámetro seno al cuadrado, por el cuadrado se va a eliminar y me va a dar el mismo elemento. Por este lado, igualmente, seno al cuadrado me da lo mismo. Acá es donde llegaría a variar. Al introducir el seno negativo, al ser el mismo valor numérico, me va a dar la misma magnitud, pero con signo negativo. Con el coseno me da lo mismo, me da lo mismo y me da lo mismo. Solamente esto llegaría a variar. Nada más. Por lo tanto, va a ser esta misma matriz de rigidez, con la única salvedad que, bueno, mejor si lo copio. Todo esto, copiar y pegar. Muy bien. Ahora sí. Entonces, todos los que tengan 6i por L por seno, que vendrían a ser todos los que están con naranja, van a cambiar de signo, ¿no? Porque aquí estoy cambiando de signo, entonces acá también. Entonces acá va a ser positivo, bueno, lo voy a hacer con un color negro. Positivo, esto va a ser positivo, esto va a ser positivo, esto tendría que ser negativo, esto va a ser negativo, esto va a ser positivo. Luego voy a tener por acá que este va a ser un valor negativo y este un valor negativo. Muy bien. Ahora aquí tendríamos una pequeña diferencia. Entonces ya tengo aquí las 4, aquí tengo U2, V2, tita 2, U3, V3, tita 3, U2, V2, tita 2, U3, V3, tita 3. En donde aquí tendría la submatriz K22 del elemento 2, K23 del elemento número 2. Por acá tendría K... ¿Qué sería por acá? K32 del elemento número 2 y K33 del elemento número 2. Perfecto. Entonces ya tendría mis 4 submatrices, procedería a ensamblar la matriz de rigidez. La vamos a poner acá. Matriz de rigidez. Matriz de rigidez global. Global. Ese ya sería mi segundo paso. Muy bien. Entonces voy a ensamblar mi matriz de rigidez global y con eso me voy a... Bueno, y para eso voy a guiarme de mi gráfica de mi estructura. Perfecto. Entonces lo voy a copiar más arriba. Acá está. Entonces voy a tener mi matriz de rigidez global, que va a ser esta. Matriz de rigidez global va a ser igual a... Voy a tener en total 9 submatrices.
en donde aquí va a entrar la submatriz 1, 1 del elemento 1, la submatriz 1, 2 del elemento 2, la submatriz 2, 1 de mi elemento 1 y la submatriz K2, 2 de mi elemento. Este es el elemento 1 y este también va a ser el elemento 1. Perfecto. Ahora voy a ver, tengo interacción entre el nodo 1 y el nodo 3, ¿verdad que no? Entonces yo voy a tener aquí una matriz nula. Por lo tanto, voy a copiar las matrices o submatrices de mi elemento 3, que va a ser el K22 de mi elemento 2, el K23 de mi elemento 2, el K32 de mi elemento 2 y por último el K33 de mi elemento número 2. Perfecto. Una vez que yo ya tenga esto, lo que voy a hacer es proceder a copiar todos los valores. Entonces voy a tener acá una supermatriz. Primero, antes de todo esto voy a copiar el K22 de mi matriz de rigidez global, que va a ser el K22 de mi elemento 1 más el K22 de mi elemento 2. Lo que voy a hacer es directamente copiar acá. Entonces me voy acá arriba y voy a copiar. Ese es el K22 de mi elemento número 2. Entonces voy a decir, agarro los 9 elementos y los voy a copiar aquí abajo. Muy bien. Entonces agarro y los copio. Perfecto. Entonces acá voy a tener el K22 de mi matriz de rigidez elemental 1 y por otro lado también voy a copiar esa acá. Listo. Entonces lo voy a copiar. Muy bien, lo voy a puesto en su lugar y voy a copiarlo por acá. Solamente que creo que se nos escapó esta cosita. Muy bien. Y lo copio. Lo bueno de estas matrices de rigidez y lo rápido que podrían llegar a ser solucionarlos es cuando tienen los mismos parámetros de longitud y ángulos, generalmente algunos valores se eliminan. Por ejemplo, acá. Acá yo lo que puedo notar es que puedo eliminar estos dos valores. Valores con negro. Por ejemplo, todos son los mismos valores. 1,089, 1,089, 1,43, 43, 2,88, 2,88 en las mismas posiciones. En estas son opuestas. 2,16, esta se va con esta. Y me quedaría 1,2. Bueno, todos serían los dobles, ¿no? De la matriz antigua. Entonces lo que voy a hacer es determinar sus dobles. Entonces esto sería básicamente de la siguiente manera. Entonces, ¿dónde está? Esto va a ser esto. Entonces, esto va a ser 2,2. ¿Dónde está? 2, a ver, un minutito. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Ya. A ver. ¿Dónde está? Aquí está mi matriz elemental K22 y aquí sería la K2. Perfecto. Entonces vamos a copiarlo. Acá yo tendría lo siguiente. ¿Dónde estamos? Aquí sería 2,0. Directamente si yo llegaría a redondear me quedaría 2,0.
17,8. 17,8 por 10 a la... A ver, esto lo voy a colocar un poquito más abajo. Ok. Entonces aquí sería 2,178 por 10 a la menos 2. Tendríamos por acá 1,43. A ver. Acá está enojado 2, que sería de esta manera. Esos dos están acá. A ver. Ya, aquí tendría un pequeño detalle más. ¿Está? Aquí cometí un pequeño error. Esto no es seno al cuadrado. Esto es... aquí está. Esta expresión de acá, ¿no? Esta expresión vendría a ser seno por coseno. Y yo acá cometí un pequeño error, que sería acá. Puse seno al cuadrado. Entonces esto yo lo voy a eliminar. Esto es sobre L. Y esto es coseno por seno, ¿verdad? Entonces, el valor está correcto, lo calculé en una planilla, pero acá está incorrecto. Entonces yo tengo esto, lo voy a rectificar ahora, y esto lo tengo que multiplicar acá por seno y por coseno. Entonces, a multiplicar por coseno, debido a que el único valor que cambia es el signo negativo de seno, entonces esto sería negativo. Por lo cual, en mi segunda matriz, que sería esta, la matriz de rigidez elemental del elemento número 2, también cambiarían estos signos de acá. Entonces esto sería en principio negativo, estos serían signos positivos, estos serían positivos y los de acá arriba serían negativos. Que por consecuencia, estos de acá, estaríamos por acá, estos de acá vendrían a ser negativos. ¿Dónde estamos? Negativo por aquí y negativo por acá. Lo que va a generar que igualmente esto con esto se vayan y esto con esto también se vaya. Por lo que voy a tener una matriz un poquito más sencilla de operar. Esto va a ser 0, esto va a ser 2,88 por 10 a la menos 4, esto es a la menos 4, por 2 me va a dar 5,76 por 10 a la menos 4. Negativo, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0 y esto me va a quedar 3,85 por 10 a la menos 2. Esto me va a dar 5,76 por 10 a la menos 4 y esto me va a dar 2,4 por 10 a la menos 3. Muy bien, entonces ya tengo la franja interior, que va a ser lo único que cambia. Entonces vamos a ensamblar nuestra matriz. Perfecto, entonces voy a tener mi matriz de rigidez. Lo voy a acercar uno para no perdernos un poco. Y acá está. Entonces aquí sería la matriz de rigidez global. ¿Qué es? No nos olvidemos que era E sobre L, ¿verdad? Entonces acá quizás no lo había puesto, pero es sobre L, básicamente. Entonces E sobre L, voy a empezar a copiar el K11 de mi elemento 1, entonces me voy desde mi elemento 1 y voy a copiar. Esta parte sí es la más tediosa del examen. Lo copiaré tal cual, porque, bueno, realmente hay que copiar esto. Aunque lo que podríamos hacer, un truquito que les daría, es que si tienen elementos, bueno, apoyos empotrados, evidentemente sus deformaciones van a ser 0. Por lo tanto, yo aquí podría eliminar directamente, digamos, con esto. Vamos a ver. Control. Podríamos eliminar lo que vendrían a ser las filas y columnas de los desplazamientos y giros de los apoyos. Por ejemplo, acá. Aquí eso solo va a funcionar cuando tenemos apoyos empotrados, ¿sí? Entonces aquí yo tenía
tendría mi nodo número 1 con todas sus deformaciones y giros, el nodo 2 con deformaciones y giros y el 3. Por lo tanto, aquí en las filas de igual manera, el 2 y el 3. Para no estar copiando toda la matriz de rigidez, que por lo general no te pide, lo que yo les pediría, bueno, lo que yo les sugeriría es eliminar esto de acá, porque todas sus deformaciones y giros van a ser iguales a 0, eliminar la columna, y el segundo empotrado está en nodo 3, por lo tanto elimino la fila y la columna. Y solo me va a quedar esto de acá, ¿verdad? Entonces yo voy a tener acá, para ahorrarnos tiempo, bueno, esto luego al final lo vamos a copiar, pero para resolver esta parte lo que vamos a hacer es determinar eso. Entonces yo voy a tener mi vector de fuerzas conocidas va a ser igual a EI, bueno, E sobre L, por mi matriz de rigidez 2, 2, por mi vector de desplazamientos y deformación local, ¿verdad? Como lo habíamos visto aquí, el único que nos interesa es ese. Por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener la fuerza global del elemento 2 en X, bueno, del nodo 2 en X, la fuerza global del nodo 2 en Y, y la fuerza global de, bueno, en este caso sería el momento 2 en, bueno, el momento del nodo 2 directamente. Entonces aquí tendría E sobre L, aquí tendría la matriz de rigidez 2, 2, que es esta que hemos calculado, que la voy a copiar acá, para no estar volviendo a copiarla. Control C, Control V, la voy a hacer más pequeña y la traigo aquí a su lugar. Perfecto. Y los desplazamientos que corresponden a las columnas y filas, que vendrían a ser U1, bueno, U2, D2 y θ2. Muy bien. Entonces tengo que resolver este sistema de ecuaciones para poder yo determinar cada uno de esos valores. Ya, perfecto. Entonces voy a multiplicar. Como habíamos aprendido en multiplicación de matrices, fila por columna. No nos olvidemos de este valorcito y vamos a igualarlos a la primera componente del vector de fuerza. Entonces voy a tener F2 en X. Bueno, primero vamos a determinar esos valores. F2 en X va a ser igual a... Vamos a nuestra estructura y podemos notar que no tenemos... Aquí está. Entonces, no tenemos ninguna fuerza en X, por lo tanto vamos a poner 0. F2 en Y, tenemos una fuerza F2 en Y que es negativa 60 y tenemos, bueno, no tenemos ningún momento, por lo tanto va a ser 0. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a copiar por acá también vamos a copiarlo, pero lo que voy a hacer es reemplazar esas fuerzas. Esto de acá, listo. Entonces acá vamos a tener 0, menos 60 y 0. Ahora resolvemos el sistema de ecuaciones. Lo que yo les recomendaría para evitar errores es que tomen en cuenta como vectores, o bueno, como matrices. Entonces esta va a ser la matriz B, esta va a ser la matriz A, esa simplemente va a ser una constante, L. Esto va a ser igual por mi vector de incógnitas. Entonces lo que yo les recomendaría es meter la matriz B y la matriz A la calculadora y realizar la siguiente operación. Mi vector desconocido que quiero determinar va a ser igual a matriz B. En este caso voy a invertir mi matriz A, entonces va a ser la inversa de la matriz A. Eso las calculadoras lo pueden hacer. La inversa de esta constante y la matriz B. ¿Sí? Entonces con esto la verdad van a ahorrarse mucho tiempo. ¿Sí? O si prefieren podrían hacerlo de manera manual, ¿no?
También hay una función en las calculadoras que te permite meter sistemas de ecuaciones directamente. Ahora, no les recomiendo utilizar eso porque yo puedo introducir tal cual. O sea, gráficamente yo veo que aquí tengo 9 valores y aquí tengo 3 valores que están después del igual. Entonces, al introducir todo esto, el error que puedo cometer y que yo mismo cometí era no introducir esto, ¿verdad? Porque yo introduzco 2,178 por 10 a la menos 2 y así los demás valores, pero al no introducir esto voy a tener un problema, el cual va a ser que eh, no me van a salir valores correctos, ¿verdad? Ahora lo que podría hacer es introducirlo tal cual sin introducir esto, y para salvar lo que podrías hacer es B2 y lo multiplicas L sobre E, U2 L sobre E y tita 2 L sobre E. Entonces aplicando esta corrección recién te van a salir los valores reales, ¿sí? Pero podrían hacerlo así igual, no hay ningún problema, porque introducir este valor y multiplicarlo 5 veces ya perderíamos tiempo con eso, ¿no? Entonces les recomendaría de primera mano que hagan esto, introduzcan las dos matrices y luego las multipliquen. Perfecto, entonces la solución a esto va a ser U2, B2 y tita 2. Perfecto. Entonces aquí yo tendría lo siguiente. Yo lo tengo directamente calculado acá. Entonces acá me va a dar 0 menos 1,13 por 10 a la menos 4 y 0. Esto es de metros y radianes. ¿Ok? Ahora vamos a ver si es algo lógico. Debería de serlo. Vamos a copiar la estructura y vamos a intentar visualizar si esto es correcto. Entonces lo que voy a hacer es recortar, lo recorto de esta manera y vamos a ver. Entonces lo que va a pasar es que esto va a comprimir ambas barras y los va a comprimir de esta manera. Acá y de acá también, ¿verdad? Entonces esto va a pasar de un estado inicial 1 a un estado inicial 2. Entonces al tener eso, lo que va a pasar es que esto se va a desplazar menos 1,113 por 10 elevado a la menos 4. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que no se desplace horizontalmente porque no hay ninguna fuerza que lo obligue a hacerlo, ni tampoco gire porque no hay ningún momento. Entonces tiene mucho sentido que sea así. Muy bien, ahora esto solo está generado para lo que vendría a ser los desplazamientos y giros globales. Pero si nosotros nos damos cuenta, el elemento 1 se desplaza globalmente, o sea, globalmente va a ser de esta manera. P', U', ¿verdad? Axial y perpendicular y el giro. Lo que va a pasar es que se va a desplazar perpendicularmente, o sea, V en sentido negativo porque está bajando. Se va a encoger, como lo podríamos explicar, desde acá hasta acá. Se va a encoger un valor menos U', y no va, bueno, en este caso sí va a girar, ¿verdad? Va a girar en este sentido. Entonces, nosotros podemos notar que hay un contraste en lo que vendrían a ser las deformaciones y desplazamientos globales y los locales. ¿Sí? Pero eso lo vamos a calcular después. Más que todo nos vamos a centrar en este principio. Entonces es correcto y tiene sentido este resultado. Muy bien, con eso completamos el inciso A. Vamos a completar ahora el inciso B, que vendrían a ser reacciones. Yo les aconsejaría que hagan este análisis si tienen empotramientos, porque realmente es mucho más fácil analizarlo de esta manera, ¿no? Yo no tengo que copiar toda la matriz de rigidez, pero para las reacciones sí tenemos que copiar la matriz de rigidez global. Entonces voy a copiarlo, va a ser bastante rápido. Voy a intentar que sea rápido.
Entonces ese es el elemento 2, vayamos al elemento número 1. Entonces tengo esto en mi elemento 1, control C, ese es mi K11, lo vamos a colocar por acá, el K12, que va a estar dado de esta manera. Listo. Bueno, esto por acá yo tendría estos dos de acá, bueno, solamente esto, que va a estar por acá, en la parte superior, y voy a tener el K22, que el K22 es esto de acá. Por acá voy a tener dos matrices de ceros, porque no tengo relación entre el 1 y el nodo 3, el nodo 1 y el nodo 3. Y de igual manera en esta parte, que sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Muy bien. Ahora voy a copiar las demás, el 2, 3, el 3, 2 y el 4. Entonces, esto para mí va a ser el 2, 3, muy bien. Listo. Por acá voy a tener el 3, 3. Y el 2, 3. Desde acá hasta acá. Muy bien, entonces ahí está. Lo voy a recorrer y voy a tener toda esta matriz, que va a estar de esta manera. Control Z y por acá vamos a marcar. Muy bien, ahora para esta matriz de rigidez global yo lo que voy a hacer es quitar esta etiqueta y la voy a igualar. No me olvido que la matriz de rigidez global está multiplicada por esta constante y aquí voy a tener mi vector de fuerzas. Bueno, para no perder tiempo directamente aquí voy a colocar las fuerzas involucradas. Tengo tres reacciones, U1, B1 y momento 1, y tengo B3, U3, B3 y momento 3. Y acá tengo tres fuerzas involucradas, 0, menos 60 y 0. Muy bien. Y por acá voy a tener multiplicado por un vector de desplazamientos globales. Este vector de desplazamientos globales van a ser los siguientes. Van a ser en este caso 3 ceros. Por abajo también 3 ceros. Y aquí voy a tener estos valores que van a ser 0, 0 y menos 0, 0 y menos 1,3. 1, 2 y 3. Por 10 a la menos 4. Muy bien, entonces va a pasar lo mismo que pasó anteriormente. Estos ceros van a anular estas columnas. Esta columna de acá, esta columna de acá, esta columna de acá. Esta de acá también. Y esta de acá. Y esta de acá. Entonces yo para determinar las reacciones lo que voy a hacer es multiplicar. Lo voy a marcar con un color que tengo marcado antes, con este azul. Voy a multiplicar estos tres elementos de acá con estas tres filas. Entonces voy a multiplicar fila por columna. A ver, voy a marcar mejor con otro color. Entonces esto será menos 4 y aquí vamos a marcar. Esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va y esto se nos va. Entonces lo que voy a hacer es generar seis sistemas de ecuaciones. El primero va a ser multiplicando esto. Voy a multiplicar esto. Y esto va a ser igual a, ¿dónde está? Acá está. A E sobre L. Y por acá voy a tener
0, 0, 1,113 por 10 a la menos 4. Y esto va a ser igual a qué. Entonces yo multiplico esta matriz, su matriz por este vector y me va a dar igual a las reacciones. 1, B1 en momento 1. Muy bien, tengo toda esta expresión y me va a dar las tres reacciones. Les recomiendo que esto igual lo hagan en la calculadora directamente, introduciendo matrices tales como la matriz A, la matriz B, y lo multiplican por la constante E sobre L, y eso les va a dar sus tres reacciones. Acá de la misma manera, acá igual voy a tener lo siguiente. Y por acá voy a tener, y lo voy a multiplicar de igual manera por 0, 1,113 por 10 a la menos 4 y 0. Y esto me va a dar mis reacciones. Entonces, ¿qué reacciones voy a tener? Aquí me van a dar las siguientes reacciones, ¿no? Entonces, si multiplico estas dos, estos dos matrices por vectores, lo que voy a obtener es 22,33, 30 y 0,337. Aquí voy a tener menos 22,33, 30, y voy a tener menos 0,337. Y con eso concluiría con este ejercicio, en donde estas serían las reacciones. ¿Verdad? Inciso B. Muy bien. Entonces, hasta acá es realmente muy tedioso, muy tedioso. Y solamente estamos analizando dos elementos, ¿no? La matriz de rigidez es muy complicada de manejar y algunas cosas en las que tenemos que tener cuidado es en que las longitudes sean iguales. Si las longitudes son iguales, puedo mantener esta constante L. Puedo mantener esta constante L. Vamos a ver un poquito más allá. ¿Listo? Entonces lo que puedo hacer es mantener esta constante L y puedo ahorrarme el cálculo de introducirlas acá, en estos 7 elementos que se repiten. Entonces lo mantengo L y L va a ser constante para todo el ejercicio. Y lo voy a utilizar en todo el ejercicio como una constante. Ya que en este ejercicio la longitud 1 y 2 vendrían a ser iguales, ¿verdad? En el caso de que no sean iguales, entonces tengo que introducir dentro de la matriz y me va a generar otro trabajo más costoso. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente eso sería este ejercicio. Ahora tendríamos un ejercicio más, bueno, un inciso más, que es las fuerzas de los elementos. Entonces, ¿cómo determino las fuerzas? Tengo dos elementos, entonces voy a poner por acá. Y voy a decir, inciso C, determinación de fuerzas en los elementos. En los elementos. Listo. Entonces yo voy a tener el elemento 1. Entonces voy a tener mi vector de fuerzas de mi elemento número 1 va a ser igual a. Habíamos dicho que era E sobre L por la matriz de rigidez elemental, esa es la global, la que tiene los senos y los cosenos, por mi vector de desplazamientos, deformaciones y giros. ¿Sí? Entonces acá lo voy a copiar simplemente. Igualmente les recomendaría U sobre L y esto va a ser igual a, bueno, la matriz de rigidez que la voy a copiar. Igualmente les recomendaría introducirla como una matriz. Esta va a ser una constante, esta va a ser una matriz, pongamos de A, y esta va a ser una matriz B. Y nos va a dar como resultado lo que necesitemos. Entonces lo que voy a hacer es copiar directamente de acá toda esta matriz, que es enorme.
Entonces la voy a poner, lo voy a ubicar por acá, acá, y voy a multiplicarlo por el vector de desplazamientos, deformaciones y giros, en donde en la primera parte tendría puros ceros, y en la segunda parte voy a tener lo que vendría a ser las deformaciones y giros. Entonces aquí va a ser 0, esto va a ser menos 1,113 por 10 a la menos 4, y esto va a ser 0. Y me va a dar como resultado todas las fuerzas. Entonces, realmente esto es sencillo, porque yo cuando determine las fuerzas, esto se va a cancelar y lo vamos a poner acá, con este color. Esta fila, esta pequeña filita va a hacer que toda esta columna se vuelva 0. Este segundo 0, todo esto, el tercer 0, todo esto, el cuarto 0, todo esto. El quinto 0 va a ser todo esto que se vuelva 0. Por lo tanto, lo único que voy a estar multiplicando va a ser la constante por este valor, por esta mi deformación. Porque esto va a ser 0, esto va a ser 0. Entonces aquí al final me va a quedar lo siguiente, digamos acá. Aquí voy a tener las fuerzas. Y aquí va a ser la fuerza 1 en X, la fuerza 1 en Y, y el giro en 1. Voy a tener la fuerza, bueno, en este caso no sería el giro, sería el momento 1. La fuerza 2 en X, la fuerza 2 en Y el momento en 2. Me va a dar como resultado. Por ejemplo, la fuerza 1 en X va a ser igual a E sobre L por 4,33 por 10 a la menos 2. Todo esto por menos 1,13 por 10 a la menos 4. Y esto nos va a dar como resultado 22,332. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 22,332, 30, 0,337, menos 22,332, menos 30 y 0,337. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las interpreto? Yo lo que voy a hacer es tomar este elemento y voy a poner las fuerzas de 22. Entonces 22 va a salir. Entonces aquí tengo mi elemento, mi nodo número 1 y nodo número 2. Entonces voy a tener una fuerza que va a estar saliendo. Bueno, en este caso es positivo, entonces va a estar entrando de 22,33. El otro es negativo, por lo tanto va a estar entrando 22,33. Voy a tener dos de corte que van a ser 30 y 30. Uno es positivo, el primero, veamos, y el segundo es negativo. Entonces aquí voy a tener 30. Y tengo dos momentos que son positivos, por lo tanto están en sentido antihorario. 0,337 y por acá del mismo manera en sentido horario. 0,337. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que mi elemento está a compresión, ¿verdad? A compresión. Que tiene un corte y tiene un momento determinado. Perfecto, entonces vamos a pasar al elemento número 2. Elemento número 2. Listo, entonces para mi elemento número 2 va a ser básicamente lo mismo. Me voy a copiar esto de acá. Lo voy a pegar y listo. Entonces acá ya voy a obtener esto. Aquí va a ser básicamente lo mismo, solamente que voy a tener la matriz de rigidez. ¿Dónde está? De mi elemento número 2. Entonces lo voy a copiar acá. Muy bien. Listo. Entonces la vamos a copiar. Este vector va a cambiar porque evidentemente es el elemento número 2. Entonces voy a tener un vector de este tipo. Y esta solución también va a ser diferente. Entonces acá voy a tener, recordemos que aquí tengo primero del nodo número 2, que va a ser 2, 0, 1,113 por 10 a la menos 4, que voy a tener 0, y de mi nodo número 3, en este caso es 2, 2, 2, 3, 3, 3.
Entonces acá voy a tener 0, 0, 0, porque mi nodo número 3 es el encontramiento. Por lo tanto, aquí voy a tener las fuerzas de mi elemento 2, que van a ser 22,332 menos 30 menos 0,37, 22,332 negativo y 30 menos 0,337. Muy bien, entonces de la misma manera yo voy a tener acá mi elemento, en donde aquí está mi nodo 2 y mi nodo 3, y voy a tener las siguientes fuerzas. Acá sentido positivo 22,332, ¿verdad? Porque esta es la dirección de aquí en X, la dirección desde el nodo 1 al nodo 3, el sentido es ese, ¿no? Positivo, y en Y va a ser positivo hacia arriba. Por lo tanto, aquí voy a tener ese elemento, por acá voy a tener una fuerza negativa, menos 22,332. Voy a tener 30 negativo en el nodo 2, por lo tanto va a estar hacia abajo, 30, y el otro opuesto hacia arriba. Voy a tener un momento negativo que va a ser horario, por lo tanto es de 0,34 y sentido horario. Bueno, aquí horario también porque es negativo, hacia arriba, 0,34. Bueno, eso también me dice que mi elemento está a compresión. Entonces con eso concluiríamos con este ejercicio, en donde pudimos determinar los desplazamientos, las reacciones y las fuerzas en los elementos. ¿Sí? Realmente este capítulo es muy largo, y si cometemos un error por algún signo o algún valor que no hemos copiado, entonces podríamos poner en riesgo todo el ejercicio. Entonces hay que hacerlo con calma y pacientemente, ¿no? Por eso, como les había dicho la clase pasada, lo que yo les recomiendo hacer es resolver primero los ejercicios de viga, porque son los más sencillos. Tienes matrices que prácticamente son con valores enteros, y no te toma mucho tiempo resolverlos, porque son matrices mucho más pequeñas, ¿no? Y no te vas a complicar tanto. En cambio, con esto vas a tardar mucho más. Entonces, ya saben, resuelvan primero los ejercicios de vigas y luego se lanzan a los ejercicios de pórticos, ¿sí? Entonces, tengo un par de ejercicios más que vamos a resolver. En este caso empezamos con el ejercicio 4. También vamos a hacer el día de mañana, con 3 elementos. Que es el ejercicio del examen pasado, del semestre pasado. Que es del examen final. Y, bueno, no lo puse, pero lo voy a poner enseguida. Examen pasado. Fue un ejercicio de... Bueno, no era así. No, no era este. Ese es el ejercicio de examen pasado de la instancia. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a resolver son puros exámenes pasados. Probablemente en su parcial introduzca algunos de los ejercicios que hemos hecho, muy probablemente. Pero si no, van a seguir la misma metodología. ¿Sí? Como les decía, este es un examen pasado un ejercicio del examen final. Solamente entró este ejercicio. Ahora hubo una variación acá. Este es un apoyo inclinado, entonces lo que deberían de hacer, y les digo que hicieran, es girar el apoyo. Y igual no daba lo mismo, pero de todas formas tenía esta variación. Nada más. ¿Sí? Entonces vamos a quedar acá con la resolución de este primer ejercicio de pórticos. Y ya se van a dar cuenta que es más mecánico, ¿no? Esta parte de resolución de ejercicio. ¿Sí? Entonces quedamos acá, muchas gracias, nos vemos en la clase de mañana.